El viernes por la tarde, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuéllar, convocó una conferencia de prensa pretendiendo responder por adelantado a una investigación que Punto Final venía desarrollando. Es por eso que justamente los hemos convocado el día de hoy para responder sobre unas investigaciones periodísticas sobre supuestas órdenes de servicio fantasma. Hemos decidido abrir la cancha a todos los medios de comunicación. Ahora, respecto a los otros casos, En medio de la conferencia y cuando este reportero hacía una pregunta, las luces se apagaron. Este año estamos más o menos en 42, 45 y, la meta... Sí, a ver, corrijamos el tema de la luz, gracias, muy amables. Por si acaso no hemos apagado la luz a propósito, por más que yo sea hincha de Alianza. Vamos a pasar de 40 a... Pero ¿por qué tanta premura en responder respecto a una investigación que aún no se había hecho pública? Señorita Elena, ¿puedo conversar con usted? La respuesta parece estar en lo que sucede en dos de las oficinas más importantes de este ministerio. Punto Final accedió a las órdenes de servicio y a los entregables de varios locadores de las oficinas de planeamiento y presupuesto y de inversiones del Ministerio de Vivienda, algo que apuró la reacción de las altas autoridades de esta entidad el viernes pasado. ¿Pero por qué? La historia es la siguiente. Él es James II y actualmente se desempeña como asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda. En lo que va del año, ha obtenido 3 órdenes de servicio por 84.000 soles en total. El problema radica en la forma en la que fue contratado en febrero pasado. Según los términos de referencia, se buscaba para su puesto el servicio de asesoría legal, y eso solo lo puede hacer un abogado. Sin embargo, James II es economista. ¿Cómo pudo ser contratado para desarrollar una labor que solo le compete a alguien formado en leyes? El primer término de referencia, como tú dices, sí, Asesoría legal. Asesor legal, ¿no? Es una palabra en la denominación del servicio. Sí. Si tú te fijas en la descripción de los servicios, perfectamente las actividades a desarrollar son de asesorar en forma general, Sí. en toda la gestión administrativa y de procesos de la oficina general, más no de actividades vinculadas a la legal. Yo soy ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y eso es lo que hace que todo sea más desconcertante. En efecto, en los términos de referencia, se solicita para el cargo de asesor legal a un economista o ingeniero. José Antonio Franco, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, respondió así a ese interrogante. En la evaluación del expediente administrativo se consigna un error material en la denominación, ¿no? En la denominación del cargo. Se consigna asesor legal que debió ser asesor en la gestión administrativa. Usted es consciente que eso es un error material que puede ser sancionado por la Contraloría. ¿Cómo corrige eso? El error, lo que pasa es que el error material está... Y disculpe, se le ha pagado por eso. La terminología de error material corresponde a los, como hemos dicho, a los términos de referencia. Sin embargo, el objeto de la contratación, las funcionalidades de la contratación responde entre los términos de referencia y el producto que está trabajando. Si fue un error material, ¿cómo se explica que en la boleta de pago el economista James II figuren 12.000 soles precisamente por los servicios de asesoría legal? Algo que también aparece en la orden de conformidad, avalada por José Antonio Franco. Ese error de omisión que estuvo en la primera orden de servicio, digamos, ha sido corregida en las siguientes órdenes de servicio. Eso no es todo. En marzo, James II, para cobrar, entregó un informe de su labor realizada. Es un recuento de los proyectos que él dice haber revisado en las diferentes oficinas adscritas a la de planeamiento y presupuesto. Por la Dirección General se emiten N documentos diarios, ¿no es cierto? ¿Y usted los acopia? No los acopio. Yo tengo que revisar la documentación que está saliendo de la Oficina General. Revisando el entregable, ahí usted no desarrolla ningún tipo de análisis, más bien lo que hace es un acopio de la A información. ver, Carlos,
no es una copia, te vuelvo a repetir. Se ha procedido a revisar los diversos documentos emitidos por las direcciones de línea y abajo se hace un acopio de todos los... No, es decir, ni de todos. Es acopio, ni de todos. Él mismo lo dice. No, yo no te podría poner el análisis de cada uno. Bueno. No corresponde. Eso sería un informe técnico y no un informe de actividades. Actualmente, James II es asesor en gestión administrativa de esta oficina y acá no pasó nada. Señorita Elena, ¿puedo conversar con usted? Ella es Lena Orduña y es una de las locadoras de servicios de la Oficina de Inversiones del Ministerio. Como se sabe, un locador de servicios presta un servicio a una entidad por un tiempo determinado, pero no está bajo ningún régimen laboral. Se le paga una vez entregado un informe o entregable respecto a las labores realizadas. Lena Orduña, en lo que va del año, ha obtenido 3 órdenes de servicio por 100.000 soles en total. Sus entregables llaman la atención no solo por cuestiones de fondo, sino también de forma. Al realizarse la revisión de estos entregables, se denota que los profesionales se sirven de la información que el propio ministerio ya la tiene realizada, no solamente del propio Ministerio de Vivienda, sino también del Ministerio de Economía y Finanzas. Y entonces, lo único que se denota en los entregables es una copia de estos datos, de estas tablas, para, de alguna manera, sugerir algún tipo de recomendación. Una de estas órdenes corresponde a enero de este año. Lena Orduña fue contratada por 37.500 soles para el servicio para el desarrollo de información complementaria del avance en la reducción de cierre de brechas del subsector construcción y saneamiento del programa multianual de inversiones del periodo 2023-2025. Para esto tenía que entregar 3 informes, uno en enero, otro en marzo y otro en abril de este 2023, con su aporte complementario para esta problemática. Sin embargo, todos los entregables llevan por fecha 3 de febrero del 2022. Comparten información que ya se encuentra en la base de datos de la Oficina de Inversiones y, lo que es más resaltante, presentan la misma recomendación en los 3 informes sin que se altere una coma o número, y como anexos coloca cuadros que ya existían en la Oficina de Inversiones. Eso demuestra, evidentemente, el poco profesionalismo y la falta de rigurosidad en la ejecución de este tipo de contratos. En abril pasado se dio la segunda orden de servicios. Lena Orduña fue contratada por otros 37.500 soles para hacer lo mismo, pero para el subsector de vivienda y urbanismo. Y sus entregables también llaman la atención. Algunos siguen llevando por fecha el año 2022 y sus conclusiones aluden al subsector de construcción y saneamiento y no al de vivienda y urbanismo, por el que esta vez había sido contratada. La redacción de su recomendación se repite y es exactamente igual al de su orden de servicio anterior. ¿Cuál fue el aporte complementario del trabajo que realizó? Los entregables son evaluados por los directores de línea en este caso de esta dirección general, ¿no? Estrictamente comulgan con las exigencias de los términos de referencia. Durante la conferencia, José Antonio Franco, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio, también jefe de Lena Orduña, reiteró que este caso se trataba de otro. Se consigna un error de materialización. En un documento enviado la noche del sábado, el Ministerio aseguró que Lena Orduña había cumplido con los términos de referencia de su contrato y con los servicios solicitados por la Oficina de Inversiones. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el área de Administración General del Ministerio de Vivienda incrementará su presupuesto en el rubro locación de servicios de más de 32 millones de soles en el 2021 a casi 60 millones al cerrar el 2023. Sí vamos a tener un impacto que todavía llegamos a fin de año, más o menos a 59 millones. Cerca de 60 millones de soles en pago a locadores de servicios. Gastar para poder contratar este tipo de servicios que no suma al objetivo del cumplimiento de las finalidades públicas, en donde está el interés público de por medio, evidentemente resulta altamente cuestionable.
En la oficina de inversiones se revisan los proyectos de inversión en el sector. Aquí trabajan 16 personas, 10 bajo el régimen CAS y 6 contratados bajo la modalidad de locadores de servicio. Sus funciones no se traslapan, son funciones complementarias a los CAS. Mención aparte merecen los casos de Adriana Ríos y Claudia Sou Chau. Ríos, quien se recibió el año pasado de administradora, tiene 2 órdenes de servicio entre junio y agosto de este año por 24.000 soles en total. Más allá de someter sus informes al escrutinio y calidad, trabajadores de la propia oficina de inversiones refirieron no haberlas visto nunca en esa oficina. Adriana Ríos Rioscatel, ¿usted la conoce? ¿La ha visto alguna vez en la oficina? Le he visto en la oficina, pero no ha trabajado dentro de la oficina. Pero en la oficina de inversiones no trabajaba. No. Claudia Sou Chau. No la conozco. A ella sí no la he visto, no la conozco. ¿Le puedo mostrar la foto? Sí, a lo mejor, no sé si la reconoce ahí. No la conozco. No la recuerdo, creo que no. Físicamente en la oficina no la he visto. Sin embargo, y a diferencia de otros empleados del ministerio mencionados en esta nota que no quisieron hablar, tanto Adriana como Claudia rechazaron ser trabajadoras fantasmas del Ministerio de Vivienda. Rechazo enfáticamente que sean calificadas como prestadoras de servicios fantasma. ¿Tú asistías a la oficina de inversiones? ¿Ibas presencialmente? Claro. Porque hemos hablado con algunas personas en esa oficina y nos dicen que nunca te han visto ahí. Está raro, porque sí asistía. Y he encontrado que tú tienes órdenes de servicio en junio y agosto de este año por 24.000 soles en total. ¿24.000 soles? Sí, le escucho. Ay, te sorprende de más. A ver, dame un ratito, por favor. Sí, bueno, yo mi trabajo ha sido presencial, ¿no? Hasta que culminó. Y bueno, de hecho yo renuncié antes de que termine mi orden. Pero sí, siempre ha sido de manera presencial, claro. Pero yo no te he preguntado si era presencial. ¿Perdón? Yo no te he hecho ninguna pregunta respecto a si era presencial o no. ¿Cuál era su consulta, perdón? Ellas señalaron que ya no trabajan para el ministerio, sin embargo no se explicaron cómo sus nombres figuran en los anexos del directorio telefónico de esta entidad como integrantes del gabinete de asesores del despacho ministerial. Evidentemente estamos pisando callos, evidentemente estamos desarticulando redes, inclusive mafias. Más allá de saber a quién pertenecen los callos que la ministra dice pisar y sin ánimo de generalizar, ¿quién controla la calidad de trabajo que realizan el resto de locadores de servicio en el ministerio? A fin de cuentas, hablamos de sueldos que en promedio bordean los 12.000 soles mensuales. Lo más recomendable es que no utilice este mecanismo que desnaturaliza todo este ejercicio de función, porque estas son personas externas que no tienen un rigor, por ejemplo, de horario, ni tampoco de cumplimiento estricto de las obligaciones y funciones que todo funcionario público debe guardar. Nosotros solo hemos mostrado unos casos tomados al azar. Estamos de acuerdo que el Ejecutivo debe invertir el presupuesto asignado, pero debe hacerlo de manera eficiente, sobre todo en épocas como esta, de recesión.